Hola, hola. Bueno, mi nombre es Miguel Puigdeval. Les doy la bienvenida a todos al segundo módulo del curso bianual, que es de trauma de miembro superior. Le pido disculpas a los que estaban en internet, que empezamos un poco tarde, pero estábamos terminando de solucionar algunas cosas acá. Bueno, la primero que vamos a hablar es de fracturas de clavícula. Es importante algunas generalidades sobre la clavícula. Es el primer hueso en osificarse, empieza a osificarse en las 5 semanas de vida intrauterina. Y los primeros 5 años de vida en general se osifica a partir del centro, de un centro de osificación diafisario que hay. Ya después del 5.º año, y esto es importante, el crecimiento se da principalmente desde las placas epifisarias mediales y laterales. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que las luxaciones acromioclaviculares o esternoclaviculares en general en los chicos son epifisiolisis y no son tantas luxaciones puras como en los adultos. Y también esto es importante, que la fisis lateral se cierra a los 18 años de edad y la fisis medial entre los 20 y 25 años de edad. O sea que hay que estar atento cuando vemos esas luxaciones a que no sean epifisiolisis en estos chicos. Las fracturas de clavícula son frecuentes en la población pediátrica. Las distintas series describen que comprenden hasta un 15% de las fracturas del miembro superior y en general se dan por una caída con el miembro superior extendido o por un traumatismo lateral a nivel del hombro. Y una entidad que hay que conocer, si bien es muy infrecuente, hay que sospechar cuando uno ve en los recién nacidos una fractura de clavícula, es la pseudoartrosis congénita de clavícula. Este es algo importante, que la gran mayoría de los casos son del lado derecho. En general, cuando aparecen del lado izquierdo se asocian a pacientes con dextrocardia. Y lo que es importante, en general, el fragmento medial de la clavícula, uno lo ve como atrófico, bastante displásico y mucho más prominente el fragmento lateral. Y lo importante es que se ve lo que uno sospecharía, una fractura, pero se lo ve con los bordes de los extremos bien esclerosos y a las 2-3 semanas todavía no se formó un callo. En general, los chicos que se produce una fractura de clavícula por algún parto dificultoso, a los 10-15 días uno ya empieza a ver el callo de que eso consolida, y en estos pseudoartrosis en general no aparece. El tratamiento en general es conservador, estas pseudoartrosis son asintomáticas, pero a veces cuando genera dolor o cuando son muy prominentes uno puede intentar el tratamiento quirúrgico y los mejores resultados son en pacientes chicos, por debajo de los 4 años, cuando uno piensa en operarla. Volviendo ahora a las fracturas en las clavículas normales, la gran mayoría de las mismas son medio diafisarias, casi el 80% de las mismas. En general lo que utilizamos es una clasificación de Allman, donde las divide en 3 tipos. El tipo 1 es la del tercio medio, como decíamos, la gran mayoría de las fracturas. El tipo 2 es del tercio distal, o sea, es lateral a la inserción de los ligamentos córacoclaviculares, y la del tipo 3 es en el tercio proximal. Y como todos sabemos, el desplazamiento generalmente de la fractura medio diafisaria, que es la más común, es el fragmento medial se va hacia arriba por la acción del esternocleidomastoideo y el fragmento lateral se va hacia abajo por la acción del pectoral y el peso del miembro superior. Ya está reportado desde la década del 70 del siglo pasado que el tratamiento incruento de las fracturas de clavícula en la población pediátrica tiene muy buenos resultados. Y ya los primeros reportes hablaban de un porcentaje de no unión menor al 1%. Y esto es lo que sucede generalmente. Uno ve una fractura de clavícula, ya a un mes de evolución ya vemos un buen callo y a los 3 meses la verdad que se la ve bastante bien, eso va a remodelar y en general anda muy bien. Y no solo en estas fracturas donde están unidos los fragmentos, sino por ejemplo en esta también, un chico de 15 años, la verdad que uno ve un desplazamiento importante de esa fractura, uno tendría miedo que no se formaría un callo ahí, se lo inmovilizó este paciente, ya al mes empieza a ver la formación del puente óseo y ya a los 3 meses ya se ve cómo está consolidada esa fractura, lo único que hay que esperar es la remodelación de este fragmento. Pero la realidad es que tienen muy buenos resultados y es así como históricamente uno
pensaba las fracturas de clavícula siempre tratamiento incruento. Cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, obviamente las fracturas expuestas, las fracturas que tienen un desplazamiento importante en la cual el extremo lateral del fragmento proximal está haciendo algún sufrimiento a nivel de la piel, los pacientes politraumatizados con un hombro flotante, cuando hay una lesión vascular producto del desplazamiento, obviamente la sobreartrosis, y acá hay un punto que nos vamos a detener un poco que creo que es algo que está cambiando en el tratamiento de la fractura de clavícula, o por lo menos se está empezando a ser hablado un poco más, que son las fracturas mediodiafisarias desplazadas en los pacientes adolescentes. Ya a fines del siglo pasado empezó a haber algunos reportes en la literatura que decía que en pacientes adolescentes con una fractura desplazada los resultados no eran tan buenos como los que estaban reportados en los primeros trabajos de mitad del siglo pasado, y que ya en este tipo de fracturas donde había un acortamiento inicial mayor a 2 centímetros, ya había un 15% de pacientes con pseudoartrosis y un 30% que reportaban malos resultados con el tratamiento conservador. Otro, hablando lo mismo, que daba una mala función residual en pacientes en los cuales había un desplazamiento mayor a 2 centímetros o a una diáfisis, al diámetro de una diáfisis de esa clavícula. Pero todos eran trabajos con un nivel de evidencia 3 o superior, hasta que en el 2007 aparece este trabajo de nivel 1, publicado por la Asociación Traumatológica de Canadá, que lo que hicieron, juntaron 132 pacientes y los randomizaron, la mitad tratamiento quirúrgico y la mitad tratamiento conservador, hablando siempre de fracturas mediodiafisarias desplazadas en pacientes adolescentes. Y vieron que el grupo con tratamiento quirúrgico tuvo menos índice de pseudoartrosis y mejor resultados funcionales que los que habían sido tratados en forma conservadora. Y lo mismo, otro publicado más tarde, con un nivel de evidencia también 1, hablaba de muchos mejores resultados cuando los pacientes eran operados que no operados. Pero ¿cuál es la crítica que habitualmente se hace cuando decimos, bueno, vamos a operar una fractura de clavícula, que después hay que volver a reoperarlo para sacarle la placa? Y lo que se ve es, si uno toma obviamente muchos artículos en la literatura, ve que algunos tienen porcentajes de reoperación para el retiro de la placa importantes, 37%, 47%, 40%, pero cuando nos ubicamos exclusivamente en placas anatómicas bloqueadas, bien puestas, con una buena técnica quirúrgica, vemos que los porcentajes de retiro de la placa, la realidad que son mínimos. Y hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, a los pacientes adolescentes no les sacamos la placa y no hay ningún problema con eso. Pero para eso es importante que la técnica quirúrgica sea adecuada. Las placas bloqueadas tienen mucho mejores resultados que las no bloqueadas, y las colocadas en la cara superior de la clavícula, mucho mejores que la anterior e inferior. Y entonces, este trabajo es interesante, lo que hizo, analizó eso mismo, y vemos que cuando se utilizan técnicas adecuadas, los porcentajes de retiro de la placa son muy bajos. Lógicamente, si uno se ubica en artículos como este, donde está utilizada 1/3 de tubo, una placa de 3,5 colocada con un solo tornillo o con tornillos que toman solamente 2 corticales a ambos lados de la fractura, lógicamente vamos a tener muchos problemas. Entonces es fundamental, si decidimos operar a estas clavículas, utilizar una técnica adecuada. Y este es un artículo interesante del 2016. Ustedes vieron que últimamente hay algunos tratamientos que antes en pediatría se consideraban como que eran históricos y eran así, pero ahora hay chicos que participan mucho más frecuente en deporte, a edades mucho más chicas, hacen alta competencia a los 14, 15 años, y algunos tratamientos están empezando a migrar de lo que es el tratamiento que hacíamos muy conservador en los pediátricos, a algún tratamiento quirúrgico a esa edad, como por ejemplo las reconstrucciones del ligamento cruzado. Y acá también en lo que es fracturas de clavícula tomaron 3 grupos. Un grupo en el cual eran fracturas no desplazadas tratadas en forma no quirúrgica, un grupo con fracturas desplazadas tratadas en forma conservadora y otro grupo con fracturas desplazadas tratadas en forma quirúrgica. Y lo que se vio que el retorno al deporte
fue mucho más rápido en los pacientes con tratamiento quirúrgico y fue casi la mitad del tiempo que en las fracturas desplazadas tratadas en forma conservadora. Entonces, la verdad que también es un punto a tener en cuenta cuando uno trata a una población adolescente que está involucrada en deportes de alta competencia. Y de otro artículo también interesante del 2017, que cuando hay un acortamiento de la clavícula mayor al 10%, se altera la cinemática de la cintura escapular, sobre todo importante en deportes en los cuales tienen gran utilización los miembros superiores. Entonces, por ejemplo, para este tipo de pacientes, 16 años, 15, dos pacientes similares, una fractura desplazada, otra sin un desplazamiento, la realidad es que a los 3 meses uno ve una diferencia de evolución importante y seguramente a este lo dejemos volver a golpearse en ese momento y acá tengamos un poquitito todavía de duda de tratamiento. Entonces hay cierta... el tratamiento sigue siendo, obviamente, para la gran mayoría de los pacientes conservadores, pero hay algunos pacientes en especial que pueden empezar a beneficiarse del tratamiento quirúrgico. Siendo lo que es un poco las lesiones de la clavícula medial, como les decía, importante diferenciar las epifisiolisis de la clavícula de la luxación externo-clavicular pura. En los chicos es más frecuente estas epifisiolisis y en general se dan hacia anterior o posterior. Las epifisiolisis anterior no tienen mucho más problema que la cuestión estética de que esté sobresaliendo la clavícula adelante. Sí son más complejas las luxaciones posteriores porque puede lesionar los vasos que pasan por atrás de la clavícula o comprimir alguno de los órganos del mediastino. El diagnóstico en estos pacientes se hace con tomografía computada. Y en general el tratamiento cuando son asintomáticas, acuérdense que dijimos que después de los 5 años el 80% del crecimiento de la clavícula era de la placa fisaria medial, o sea que tiene una gran capacidad de remodelación esas epifisiolisis ahí. Entonces cuando son asintomáticas en general el tratamiento es conservador. En las sintomáticas, ya sea las anteriores en el cual el fragmento se desplazó mucho y puede lesionar la piel o hacia atrás y tiene alguna compresión de algunos de los órganos del mediastino, se hace la reducción bajo anestesia. Y en las lesiones de clavícula distal es muy rara la luxación acromioclavicular pura. Acá son o fracturas del tercio distal o epifisiolisis. Acá en general... Acá cuando se produce la epifisiolisis o la fractura con un desplazamiento importante se rompe el periósteo. El periósteo en general está bien agarrada al acromion por los ligamentos acromioclaviculares y también a la coracoides por los coracoclaviculares. Entonces en general cuando eso se produce la epifisiolisis se rompe el periósteo y cuando uno va a tratar eso hay que ir a reparar ese periósteo. Por suerte son lesiones infrecuentes. Y en general la radiografía para verlas mejor se hace con una inclinación cefálica de 15 grados que se denomina también la proyección de Zanca. Acá utilizamos la misma clasificación que se utiliza para las luxaciones acromioclaviculares en los adultos. En general, en estos primeros 3 tipos, siempre el 1 y el 2 es de tratamiento conservador. Es lo mismo que utilicemos un 8 de yeso, un belpo de yeso, un cabestrillo. La verdad que los resultados son exactamente los mismos con todo. La gran mayoría de los tipos 3 también se tratan en forma conservadora. Lo que uno tiene que empezar a pensar en un tratamiento quirúrgico, capaz pueden ser los tipos 3 en pacientes adolescentes cercanos al final del crecimiento en los cuales hay un desplazamiento importante. Y siempre los 4, 5 y 6 son quirúrgicos y hay que ir a reparar ese periósteo. ¿Qué utilizamos habitualmente como osteosíntesis para mantener la reducción? A nosotros nos da muy buenos resultados utilizar este botón que se coloca del tercio distal de clavícula a la coracoides. La verdad que baja muy bien esa zona, eso se hace por una incisión mínima, por un mini open, y una vez que uno hizo la reducción, la realidad que se puede hacer una sutura del periósteo muy bien. En algunos momentos se utilizaban también alambres para hacer esta técnica, pero la realidad que esos alambres pueden migrar, no son buenos resultados. Este sistema de botones, la verdad que tiene muy buenos resultados en los pacientes que tratamos. Así que, a modo de conclusión, las fracturas de clavícula son frecuentes en la población pediátrica. La gran mayoría, como les decía anteriormente, son medio diafisarias y todas, casi el 99% anda bien con el tratamiento conservador. La cirugía, como decíamos anteriormente, es algo que hay que empezar a pensar capaz en pacientes
adolescentes que están involucrados en deporte de alta competencia y con fracturas, con un desplazamiento importante. Es una técnica para tener en cuenta siempre y cuando hagamos una técnica correcta, con las placas correctas. Y en las lesiones de tercio proximal y tercio distal, acordarse que es más frecuente el tema de la epifisiolisis que de las luxaciones puras. Gracias. Lo que vamos a hacer es, porque como a veces algunas preguntas acá llegan con mucho delay porque vamos más tarde, vamos a hacer las 4 charlas seguidas y después hacemos las preguntas para que vayan saliendo estas. La siguiente charla es de fracturas de húmero proximal y distal, que la va a dar Daniela Clack, que es la jefa de la unidad de ortopedia infantil del Hospital Presidente Perón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Miguel, por la invitación. Como siempre, es un gusto juntarnos acá para charlar de lo que nos gusta. Bueno, me tocó hablar más que nada de una patología de miembro superior no tan frecuente, pero para empezar a hablar de ello me gustaría hablar de lo que es la biología del húmero. La biología del hueso en el niño, hay una presencia de las placas fisarias que hacen el crecimiento y el desarrollo del hueso, presentan un periósteo más engrosado, como todos saben, tienen una capacidad de remodelación mayor que en el adulto y sus ligamentos son más fuertes y elásticos. La osificación en la epífisis proximal del húmero comienza a partir de los 6 meses y su cierre fisario en los varones hasta los 17 y 18 años y en las mujeres más precozmente a los 14 y 15 años. La formación del núcleo comienza a partir del año lo que es la cabeza humeral. Luego se forma el núcleo del troquíter, que se fusionan a los 2-3 años y a los 5 empieza la fusión para realizar la completa epífisis del extremo proximal. Vamos a hablar un poquitito y la vamos a dividir a las fracturas del extremo proximal de húmero en la región de la epífisis, en la región de la metáfisis y después hablamos de las diafisarias. De todas las lesiones es el 3% de las lesiones epifisarias. Generalmente las epifisiolisis tipo 1 la vemos en niños menores de 5 años, las fracturas metafisarias ya un poco mayor, entre 5 y 11 años, y las de Salter tipo 2, ¿se acuerdan que tienen un fragmento metafisario, el de Thurston-Holland, en mayores de 11 años? ¿Cómo es el mecanismo de lesión de esta? Puede ser por mecanismos indirectos, ¿sí? Por caída, y como habló Miguel, la gran actividad de los nenes en realizar actividades tanto deportivas como actividad física en sí, participaciones en cama elástica, peloteros que nos traen más lesiones, BMX, parkour, deportes que estamos descubriendo que vemos cada vez mayores lesiones, estamos teniendo un aumento en este tipo de lesión. Y la otra, que no es tan frecuente, pero generalmente, por lo menos la estadística que hicimos nosotros en nuestro hospital, la vemos en junio y en diciembre, es durante el parto vaginal. Y esto tiene relación con la entrada del residente de primer año. El mecanismo indirecto de lesión de las epifisiolisis es por un mecanismo de tracción opuesta del manguito rotador. El supraespinoso tracciona a nivel cefálico, subescapular y el pectoral hacia interno y el infraespinoso hacia externo. Bueno, como les había comentado, las epifisiolisis es una lesión frecuente en menores de 5 años y generalmente la tipo 1 la vemos. Ahí vemos en la imagen, ¿sí?, una epifisiolisis por tracción tipo 1, que no solamente se ven lesiones deportivas, y tenemos que prestar mucha atención en el síndrome del niño apaleado. ¿Sí? Cuando nos piden las interconsultas en pediatría por algún maltrato infantil, que cada vez se denuncian más, uno tiene que evaluar todo lo que es huesos largos para la valoración de otras lesiones físicas. La clasificación que usamos para las epifisiolisis es la de Neer-Horwitz, que la divide en 4 grados.
El grado 1 tiene un deslizamiento menor a 5 milímetros, la grado 2 menor de 1/3 del ancho de la diáfisis, la grado 3 2/3 y la grado 4 mayor a 2/3. Ahí vemos en las imágenes cómo es el desplazamiento y la fractura epifisaria comprometiendo el ancho de la diáfisis. Y después tenemos la clásica, la clasificación de NIR, que digamos que la de NIR-Horwitz es una asociación para las lesiones epifisarias que correspondería a las 2, 3 de NIR para la epifisiolisis, que nos da la presencia del desplazamiento que tenemos, nos da la estabilidad de la fractura que tenemos y el número de fragmentos. Y con esto podemos planificar el tratamiento a seguir. Luego tenemos la clásica, la clasificación de la O, que la divide en la simple, que es la epifisiolisis 1, deslizamiento, la 2, que es con el fragmento metafisario, la 3 y la 4, que toma un fragmento intraarticular de la epífisis, con fractura de la epífisis. ¿Qué tratamientos hacemos de la epífisis? Y acá quiero dejar bien en claro, porque si hablamos de un deslizamiento epifisario, nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese deslizamiento no sea mayor a 1 o 2 para tomar en cuenta. La mayoría de los tratamientos son los tratamientos incruentos. Salvo que tenga un deslizamiento mayor a 1/3, podemos realizar un tratamiento cruento con reducción y osteodesis. Acá tenemos masculino de 14 años, un accidente en cuatriciclo, 14 años en cuatriciclo. Miren el grado de angulación y desplazamiento de la epífisis. Bueno, se realiza la maniobra de reducción en abducción con anestesia general y la fijación percutánea de clavijas para darle estabilización. Acá tenemos otro paciente masculino de 12 años por trauma deportivo, más que nada una fractura metafisaria, donde está estable y muchas veces con un cabestrillo o un yeso Belpeau, el tratamiento es inmediato. Este caso, nosotros lo presentamos, es del hospital público, no del sanatorio, tenía un desplazamiento casi del 50 de la cabeza humeral, pero con una angulación menor a 45. Entonces, como tenemos algunas dificultades a veces del material, pero sí podemos hacer reducción, lo presentaron en guardia y continuamos con el yeso Belpeau. A las 4 semanas ya tenía signos de consolidación y miren la remodelación a los 4 meses. Lo que quiero explicar que si bien la indicación cuando hay un desplazamiento es la reducción y la osteodesis, la capacidad de remodelación en el niño es superior cuanto más chico es la edad del niño. Las fracturas metafisarias, como les había comentado, compromete solamente la fractura a nivel metafisario y la metáfisis, hacer una zona de irrigación con la epífisis, es una zona altamente consolidada. Usamos la clasificación para la torus, la fractura de torus, que es un tallo verde a nivel del húmero, y después la completa. Y lo que tenemos que valorar es la caída y la angulación de la cabeza humeral. Paciente de 10 años con una fractura a nivel metafisario, valoramos la angulación, no supera los 45 grados, ¿sí? Remodelación en ángulo, pero con remodelación a las 4 semanas. Fractura de torus a nivel de tercio proximal de húmero, consolidación completa. Una fractura oblicua, metafisaria, con una caída de la cabeza, ¿sí? Con 20 grados, no 45 grados de angulación, se decidió la reducción y la osteodesis. Lo que le estoy poniendo acá es que muchas veces el tratamiento incruento sin osteodesis tienen los mismos resultados que el tratamiento cruento con reducción y osteodesis. Gran desplazamiento, es una grado 4 considerada en las fracturas metafisarias, con reducción y osteodesis. La colocación de la clavija tiene que ver con el gusto y la estabilidad intraoperatoria. Generalmente lo más correcto para la estabilización son 2 clavijas cruzadas, ¿sí? Y 5 milímetros cruzando la epífisis.
La fractura de húmero en el recién nacido, ¿sí?, tiene que ver por un parto vaginal, con el brazo en extensión y una tracción en rotación interna. La verdad que un bebé de 3,8 kilos, nosotros lo que le hacemos solamente es una inmovilización con un poco de ovata y venda camiseta, pero la osteogénesis y la capacidad de osteogénesis del bebé a las 4 semanas, miren el callo y el crecimiento que tiene por la remodelación. Simplemente mantener la alineación del húmero y no darle angulaciones ni rotaciones. En las fracturas diafisarias de húmero, es una zona de menor irrigación que la metáfisis según su fisiología y son más inestables estas fracturas. Entonces acá nos tenemos que plantear mecanismos de estabilización para un niño que muchas veces solamente no lo contiene el yeso Belpeau. Fractura de tercio medio, inestable, una oblicua corta, ¿sí?, estabilización con yeso Belpeau, bastante aceptable pero inestable. Se coloca un TEN por zona distal para darle estabilización y callo a las 4 y 6 semanas. Un paciente de 12 años, ¿todos saben lo que es el parkour? Perfecto. Bueno, es un nene que saltó de un muro y quería pasar al arco de fútbol. Bueno, caída con miembro en extensión, fractura transversa, tercio, medio hospitalario, le hicimos un brace, solicitamos el TEM y estabilizó solo. Nena de 11 años con tercio distal oblicua, ¿sí?, casi comprometiendo la metáfisis distal. Se planteó el tratamiento, la colocación del TEN, no volvió a las 4 semanas, callo, remodelación y alineación del húmero. A los 2 meses, entonces, más que nada para que les quede claro, ¿qué tratamientos hacemos? Los tratamientos incruentos los hacemos en angulaciones menores de 45 grados y en edades menores de 12 años. Cuando menor es la edad, mayor es la capacidad de remodelación del chico. Para eso tenemos que tener que el grado de corrección espontánea depende de la edad del chico, de la distancia de la fractura a la epífisis, cuanto más próxima a la epífisis, más rápida es la corrección y del grado de angulación. Y lo que llegamos a la conclusión, ahora yo después les voy a dar un montón de trabajos que estuvimos comparando, nuestra estadística hospitalaria, privada, que se obtuvieron los mismos resultados con los tratamientos incruentos que hicimos con reducción y osteodesis, no osteosíntesis, destacándose que como factor diferencial fue la indicación terapéutica. Y acá me detengo porque este es un principio que nosotros tomamos para todo lo que es la consolidación, que es la ley de Wolff y del Pech. Wolff y del Pech trabajan de lo que es el crecimiento óseo y su consolidación, que la arquitectura de un hueso está determinada por la tensión mecánica que recibe y que es consecuencia del soporte y se va a adaptar para soportar esa tensión. Y la ley de del Pech dice que las compresiones pueden generar un crecimiento lento y deformaciones, pero donde hay tracción, ¿sí?, moderada, puede favorecer su crecimiento. Y esto es un principio básico de la osteogénesis. Estas son las referencias bibliográficas que se las recomiendo, que tomamos desde el 2015, hay algunas del 2013, hasta la fecha, donde habla de tratamiento cruento versus tratamientos incruentos, porque nos hemos encontrado con dificultades donde hemos considerado que era de tratamiento cruento, pero llegado por determinados factores, zona, característica del paciente, terminamos realizando tratamientos incruentos con los mismos resultados. Y me voy a detener en un trabajo, el de Popsky-Levin del 2000 de la American Academy Orthoped, que habla de esto, de los tratamientos incruentos, de las dificultades y de los tratamientos cruentos, y llegaron a la misma estadística que nuestra, que el resultado, según la edad, la remodelación, el resultado es el mismo. Gracias.
Gracias, Daniela. Bueno, seguimos con la doctora Valeria Melón, de Rosario, que nos va a hablar de fractura supracondilia de húmero. Y profesor. Bueno, buenas tardes ya. Gracias por la invitación a participar. Y voy a hablar de fracturas supracondilias del codo. Bueno, las fracturas supracondilias son las fracturas más frecuentes en los niños a nivel del codo. Le siguen las de cóndilo externo, que es el siguiente tema. El pico de incidencia es alrededor de los 7 años. Se da más o menos entre los 3 y los 10. Un factor predisponente es la hiperlaxitud, como vemos en la imagen, que no es tan raro ver chicos cuando uno les revisa los brazos, que es como que se le van muy para atrás, y bueno, eso es un factor predisponente en el momento de la caída a que se produzca este tipo de lesión. ¿Y por qué son importantes? Porque bueno, no adecuadamente tratadas o a veces por la misma gravedad de la fractura hay probabilidad de complicaciones, riesgo de complicaciones. Bueno, los mecanismos, el 97% es en extensión, como, ¿no es cierto? Vimos la foto del nene, caería de esa forma, entonces la fractura en extensión, el fragmento distal se va hacia posterior y el fragmento proximal hacia adelante. Bueno, el cuadro clínico vamos a tener un chico que viene con dolor, con limitación de la movilidad, con una tumefacción de todo el codo, con deformidad si la fractura está desplazada. Por ahí para diferenciar el dolor, generalmente es en la región posterior del codo, a veces y mientras que la fractura del cóndilo externo, el dolor palpatorio es predominantemente lateral. Entonces, si un chico colabora, le vamos tocando y ya nos vamos orientando. Bueno, tenemos que ver también la parte vascular, de la cual después voy a detallar un poco, bueno, el pulso, el relleno unguial, la temperatura, tratar de hacer un examen neurológico, por lo menos pedirle a ver si puede mover los dedos, si siente, tratando de que colabore, y ver si hay lesiones asociadas. Por ejemplo, en esta imagen vemos que hay también un traumatismo a nivel de muñeca, o sea, puede ser ya un trauma de más energía, se trataría de un codo flotante. La piel también hay que ver si está lesionada, o sea, si no es una fractura expuesta, si la piel no tiene como un fruncido, que está como enganchado el fragmento, o tiene una equimosis característica en la parte anterior. Bueno, la radiografía que le tenemos que pedir que le realicen es una radiografía de codo, pero que esté posicionado de esta manera, para que nosotros veamos bien la paleta, porque hay veces que, bueno, la sacan como puede, entendible, porque el chico le duele, pero hay veces que vemos mucha superposición o está medio rotado y como que no nos terminamos de orientar o qué fractura, si tiene fractura o no, si es cóndilo o supra, o si está desplazada o no tanto. Entonces, por ahí detenerse en esto para no errarle después, ¿no? Por ejemplo, estas son algunas imágenes para que uno esté familiarizado. El signo de la almohadilla grasa a nivel posterior es cuando vemos esta zona más radiolúcida atrás de la fosa olecraniana, que es la presencia de martrosis. Eso puede ser el único signo de una fractura grado 1. Cuando tenemos el dolor palpatorio y esta imagen, bueno, lo interpretamos ya como fractura. Después saber
que lo normal es que la línea humeral anterior, que es la línea que sigue el borde anterior de la diáfisis del húmero, tiene que cortar el tercio medio del cóndilo. Por eso tenemos que tener un adecuado perfil, ¿no? Y bueno, la imagen, y que en la paleta se ve normalmente la imagen en lágrima en un perfil estricto, como un reloj de arena. Bueno, vamos a usar la clasificación de Garland, donde se divide, bueno, las grado 1 son las fracturas no desplazadas o hasta 2 milímetros, donde la línea humeral es normal, son fracturas estables, inherentemente. Pasamos después a las grado 2, donde hay un desplazamiento incompleto, o sea, hay parte de la cortical posterior que está en contacto, tienen una angulación hacia posterior. Ya la línea humeral anterior no va a cortar el cóndilo, está en recurvatum, digamos. Ya tienen menor estabilidad. Las grado 3, ya el desplazamiento es completo y por eso siempre se va a agregar un componente rotatorio, no hay contacto de la cortical posterior y son fracturas inherentemente inestables. Y hay un grado 4, que se describió después, que habla de inestabilidad multidireccional, que es un grado que lo vamos a determinar en forma intraoperatoria con fracturas que son inestables tanto en extensión como en flexión. Pero el porcentaje es bajo y bueno, tampoco está tan claro la utilidad de este grado 4, digamos. En el plano coronal también tenemos que ver el desplazamiento, porque recordando la anatomía, según el desplazamiento es la probabilidad de qué lesión asociada vasculonerviosa pueda tener. La mayoría se van a desplazar en varo, o sea, el fragmento distal va a ir hacia medial, entonces ahí va a poner en riesgo al nervio radial. Hay también posibilidad que se desplacen en valgo hacia lateral, y entonces ahí los que van a estar en riesgo de lesionarse son el nervio mediano y la arteria humeral. Perdón, porque esta iba antes y me quedó acá. Otra cosa que tenemos que ver en las radiografías, por ejemplo, algo muy importante es esto, el colapso del pilar medial, de la columna interna. Si uno mira rápido esta radiografía es como que le parece que no está muy desplazada, pero si vemos esto, que hay como si fuese un aplastamiento, un colapso de la columna interna, y a lo mejor lo tratamos de forma ortopédica, no se realinea, nos va a llevar a que quede un codo varo residual. O sea que eso es importante de ver. También es, si a lo mejor no es frecuente, pero a veces los adolescentes pueden tener una extensión intraarticular, que sea como un trazo en T, que eso también nos cambiaría la conducta, y por ahí uno lo ve en forma intraoperatoria. Y bueno, y después cuando vemos esto, ya siempre saber que no va a ser una grado 2, es una grado 3, porque hay rotación, que se ve lo que se llama cola de pez. Tenemos como si fuese la paleta de frente y el fragmento distal más de perfil. Bueno, el tratamiento en las grado 1 es ortopédico. Acá vemos que el trazo sería ahí muy sutil. Y ahí, y bueno, ya tiene un poquito, a las 3 semanas ya forma callo, que nos reafirma que era la fractura, ¿no? Eso, en ese tratamiento no hay dudas. Las tipo 2, el tratamiento es más controvertido de ese ortopédico quirúrgico. La tendencia actual es a que sea más quirúrgico, basado en que el húmero distal no tiene mucha capacidad de remodelación, como decía Daniela, del húmero proximal sí remodela, el húmero distal no, o sea que el varo valgo que dejemos nosotros va a quedar. Y por otro lado, que si nosotros queremos reducir la angulación esa, para que se mantenga, lo vamos a tener que tener el codo en hiperflexión. Entonces eso nos va a aumentar la presión intracompartimental. Y por ahí es un riesgo que le hagamos un yeso a un codo hinchado con mucha flexión. Por lo tanto, si tenemos mucha tumefacción, tenemos una grado 2, pero que tiene mucha tumefacción, que dudamos de inestabilidad, o sea, para mantenerla estable tenemos que flexionarle mucho el codo,
Si tiene varo valgo, por ejemplo, tiene el colapso de la columna interna, o si hay dudas de un compromiso vascular, o lo tiene o es dudoso, nos vamos a inclinar a hacerla como una tipo 3 con reducción de osteodesis. Por ejemplo, esta es una paciente de 7 años que tenía una fractura tipo 2, como en el frente estaba bastante bien alineada, el perfil era una angulación tolerable, yo la traté en forma ortopédica y anduvo bien y le puse este yeso, pero la realidad es que no lo hice hace un tiempo y no, ahora viéndolo no lo haría de nuevo, no trataría de vuelta de esa manera, porque capaz que asumía un riesgo de que o se desplace o haga se le hinchen haga un compromiso vascular o un síndrome compartimental y por no ponerle 2 clavijas. Pero bueno, de ahí un poco la controversia. Este es un niño de 8 años que es una grado 2, pero bueno, también me tira más para 3 y bueno, sí, fue tratado, se alineó y fue tratado con reducción de osteodesis con un buen resultado. La tipo 3 es, sí, tratamiento quirúrgico con reducción de osteodesis. Esto sería más o menos la secuencia de cómo se hace en quirófano. Tenemos, bueno, armados los campos, con el brazo así en esta posición, y vamos a hacer tracción y contratracción. Y una vez que alineamos en el frente, vamos a ir empujando el fragmento distal como para alinearlo ya en el perfil, digamos, como si fuera que reducimos una luxación de codo. Y lo mantenemos en hiperflexión, que es la posición que nos va a quedar estable. Entonces lo miramos las oblicuas, ya miramos primero el frente, miramos las oblicuas y el perfil en rotación externa, y les pasamos las clavijas bajo intensificador de imágenes. Y después extendemos el codo como para ver la estabilidad. Es una forma. Hay algunos que prefieren pasarlo en el frente a las clavijas. Pero la maniobra es esta. De vuelta es en tracción y contratracción. Corregimos el varo valgo y la rotación, y una vez que lo tenemos alineado en el frente, lo vamos flexionando, empujando el fragmento distal. Y lo mantenemos en hiperflexión. Si la fractura estaba desplazada en varo, le agregamos pronación para tensar el periósteo. Eso después lo vamos a ver. La estabilización también fue otro motivo de controversia, o lo sigue siendo, pero ahora hay más consenso en que lo ideal es poner 2 clavijas laterales, que lo ideal es que estén paralelas o divergentes, porque es la configuración más estable, digamos. Hay varios trabajos, por ejemplo es uno nivel 1, y bueno, lo que se ha visto ya es que 2 clavijas laterales colocadas de esta manera dan la estabilidad suficiente para esta fractura. Son igual o más estables que poner clavijas cruzadas, y no se corre el riesgo de hacer una lesión del nervio cubital. Sí, o sea, es importante ponerlas de esta forma. Hay que evitar que, por ejemplo, las clavijas se crucen a nivel del foco, porque eso ya no va a ser tan estable, o que asegurarse que pasen las 2 corticales. Entonces, la mayoría de las fracturas las vamos a poder estabilizar de esta manera. Puede pasar que después que le pasamos 2 clavijas nos siga quedando dudas de si está suficientemente estable, sobre todo la parte rotacional. Entonces ahí podemos agregar una tercera clavija. Podemos poner una tercera clavija lateral, como acá, o podemos poner una clavija medial, pero siempre la clavija medial la vamos a poner después para poder extender un poquito el codo. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva el codo a la flexión, a muchos pacientes el nervio cubital se traslada para adelante, entonces tenemos riesgo de lesionarlo. Entonces, como para minimizar el riesgo de lesión, lo hacemos, extendemos un poco el codo y le hacemos una incisión mínima y divulsionamos como para ahí pasar la clavija en forma más segura. Lo que se ha visto es que a veces la lesión no es por perforar el nervio, pero sí por tracción como del túnel cubital por donde pasa. Entonces queda como tironeado el nervio y ya produce la lesión.
A veces tenemos que hacer maniobras especiales, por ejemplo, en este caso que yo le había comentado que la piel puede tener como un fruncido, ¿y es por qué? Porque el fragmento proximal atraviesa el músculo braquial anterior y queda ahí enganchado. Entonces, si no lo desenganchamos primero, es como que por más que uno traccione, no se sale de ahí. Entonces se hace lo que se llama maniobra del ordeñe, como que uno va empujando el fragmento para sacarlo del músculo. Y cuando tenemos el desplazamiento posteromedial, o sea, en varo, que pasa esto, este periósteo todavía sigue indemne, entonces si nosotros le agregamos pronación, lo tensamos y le agregamos estabilidad a la fractura. Bueno, por ejemplo, esta paciente de 10 años, que justo me tocó en la guardia que tuve que hacer el lunes, que vino con esta fractura, con este traumatismo, digamos, con esta equimosis. O sea, en realidad a mí me llaman y me comentan, una paciente de 10 años tiene esta fractura, no tiene ayuno, pero tiene, por más que estaba así, dice, tiene buen pulso, tiene buen relleno, el mediano está bien. Y la primer foto, como que acá no tenía casi nada, tenía una manchita muy pequeñita. Bueno, ¿qué hacemos si esperamos para hacerla a la mañana temprano al día siguiente? Y bueno, la decisión fue no correr riesgo por este fragmento que estaba tan desplazado hacia medial, y cuando bueno la destapamos de vuelta en quirófano, que habían pasado 3 horas, ya tenía una equimosis muchísimo más importante. Bueno, le pudimos hacer asilo cerrado, le pusimos 3 clavijas y bueno, no tengo el seguimiento porque todavía no pasó el tiempo, pero se pudo hacer cerrada, por suerte. Bueno, hay un porcentaje menor al 5% que son supracondilias en flexión. Ahí el mecanismo es directo, como que cae sobre el codo. Entonces el fragmento distal se va hacia anterior. Ahí el riesgo que se lesiona el nervio cubital. Y bueno, son fracturas por ahí que pueden llegar a ser más, el tratamiento también es de acuerdo al grado de desplazamiento, pero pueden llegar a ser complicadas porque son estables en extensión. Las complicaciones en general, bueno, en agudo más que nada es la lesión vascular, lesión nerviosa, síndrome compartimental, y más en crónico es la deformidad angular, es el codo varo, el que hablábamos que en general esta fractura no es del cartílago de crecimiento, como a veces me dice, bueno, esto por el crecimiento, sino que en realidad es una fractura que quedó en varo desde el principio, y es algo que hay que tratar de evitar. Bueno, la limitación de la movilidad, la miositis osificante o la necrosis de la tróclea ya son infrecuentes. Lo más frecuente es, a la larga, es que haga un codo varo. Bueno, voy a comentar algunas cosas del compromiso vascular, que por ahí es importante porque es el temor para los que estamos en la guardia, de qué hacer en estos casos, ¿no? Es un trabajo del 2015 que habla de los conceptos actuales para manejar las supracondilias sin pulso. Bueno, el compromiso vascular en esta fractura se da hasta en el 20% de los casos en las fracturas desplazadas. Se puede lesionar de todas las maneras la arteria. La mayoría de las veces está como elongada o como acodada, como muestra la imagen, ¿no? Pero puede haber una contusión, una compresión de la íntima, puede estar lacerada, puede estar cortada o atrapada dentro del foco. Y que es lo importante, que se puede comprometer la perfusión del miembro superior. Si bien el codo cuenta con una red vascular que muchas veces, a pesar de la lesión, es la explicación de que el miembro siga con buena perfusión. Y siempre hay que sospecharlo si hay una lesión del nervio mediano,
¿Por qué? Porque están muy próximos anatómicamente las dos estructuras. El examen vascular, bueno, tenemos que ver el pulso, por supuesto, pero también tenemos que ver la coloración, tenemos que ver la temperatura, tenemos que ver el relleno y tenemos que ver si tiene mucho complejo secundario. ¿Qué nos va a decir que no hay una buena perfusión? Una mala perfusión, bueno, que no tenga pulso, que esté pálido, que esté frío, que esté enlentecido el relleno capilar, que el pulpejo de los dedos no esté turgente o que tenga mucho edema. ¿Y qué va a ser ya un signo de que hay isquemia y de que pueda ser o está siendo un síndrome compartimental más precoz que las 4P de palidez, ausencia de pulso? Y es las 3A, que son en los chicos ansiedad, agitación y aumento de los analgésicos. O sea, un chico que por ahí uno ya se le pone un suero, se le pone un analgésico y le hace una férula, se le tendría que calmar el dolor. Si sigue con un dolor insoportable y está muy inquieto y todo, bueno, muchas veces es indicio de que por ahí está haciendo un compromiso vascular. El diagnóstico, más que nada, es clínico, con lo que decíamos antes. De los estudios complementarios, el ecodoppler, la angiografía, la oximetría, no hay mucha evidencia en la literatura y en general no están recomendados especialmente. También aclara, por ejemplo, que nunca hay que demorar en ir a hacer una arteriografía para ver qué lesión tiene, sino que hay que ir a tratar la fractura. Mayor riesgo tienen las fracturas expuestas, los que tienen una equimosis en la zona anterior, si es un trauma de alta energía, si vemos que la piel está así enganchada o si tiene otras fracturas. Todo esto aumenta el riesgo de lesión vascular. Entonces, si viene una fractura supracondilia que no tiene pulso, que es lo primero que tenemos que hacer en la guardia, bueno, hacer aunque sea una mínima reducción, una tracción suave y dejar el codo en 30 a 45 grados de flexión. Muchas veces pasar de esto a esto, ya la arteria estaba como acodada o comprimida y recupera. Nunca tenemos que inmovilizar el codo en más de 90 grados de flexión, porque eso aumenta la presión de los compartimentos. Entonces, si tenemos una fractura supracondilia sin pulso, podemos tener dos situaciones. Podemos tener una mano blanca, o sea, mala perfusión. En esto hay consenso que es una emergencia. Ya hay que tratarlo al paciente. O podemos tener que no tiene pulso, pero tiene la perfusión está conservada, una mano rosa. Acá en esto hay controversia y es una urgencia. Lo tenemos que resolver, pero no es tan inmediato, digamos. Entonces, la mano blanca, o sea, no tiene pulso y el miembro está mal perfundido, es una emergencia. Tiene que ser inmediato el tratamiento y es una reducción cerrada. Lo primero que hay que hacer es tratar la fractura, como lo habíamos mencionado, hacer una reducción cerrada y fijarla, y en un 50 hasta un 70% va a recuperar la perfusión. Si no la recupera, bueno, ahí es una indicación de hacer una exploración inmediata. Hay que avisar al cirujano vascular, o sea, obviamente hay que avisarle antes que uno tiene una fractura con esas características y que lo va a entrar y que va a tratar de hacer la reducción a ver cómo responde. Generalmente se hace por una incisión anterior. Muchas veces la arteria está comprimida en el foco y al descomprimirla ya recupera. Si vemos que no recupera, pero la arteria tiene una continuidad, puede ser que se trate de un espasmo y en este caso, bueno, se puede aumentar la temperatura del quirófano, se puede hacer una inyección local de lidocaína o de papaverina y bueno, si a pesar de todo no recupera la perfusión, será territorio del cirujano vascular. Pero bueno, saber que hay que entrarlo de inmediato y que lo que hay que hacer es tratar la fractura. Y muchas veces con eso va a alcanzar. Este es el abordaje que hay que hacer. Puede ser así curvado o transverso, pero bueno, detrás del braquial ya vamos a identificar la arteria. Bueno, si no tiene pulso, pero tenemos una mano rosa, o sea, un miembro bien perfundido, ya es una urgencia, no es tan inmediato el tratamiento. Y acá está la controversia entre tratamiento conservador o exploración inmediata. El tratamiento conservador, ¿qué implica?
una conducta expectante, o sea, se trata la fractura, pero no se hace nada específico con la ausencia de pulso. Se lo deja internado al paciente por 24 a 48 horas haciéndole un monitoreo neurovascular frecuente. Si durante ese tiempo se deteriora la perfusión o desarrolla signos de síndrome compartimental, se explora. ¿Se basa en qué? En que la perfusión es más importante que el pulso en forma aislada para los resultados a largo plazo. En general, la perfusión en estos casos se mantiene por la circulación colateral. Los que están a favor de una exploración inmediata se basan en que, bueno, estos pacientes dicen que a largo plazo pueden desarrollar intolerancia al frío, isquemia por ejercicio, que si tienen un trombo se puede propagar, o puede ser un síndrome compartimental tardío. Bueno, pero la realidad es que los resultados, que no hay muchos de cuando le hacen una repermeabilización a la arteria, también tienen bastantes complicaciones, o sea, son variados. Por lo tanto, la mayoría va a ir más por el tratamiento conservador. O sea, si tengo una mano sin pulso con buena perfusión, lo dejo internado al paciente y lo controlo frecuentemente. Entonces, las recomendaciones, una fractura sin pulso se basa en el estado de la perfusión. Tengo una mano pálida, es una emergencia, hago una reducción de osteodesis y si no recupera, una exploración inmediata y posible reconstrucción. Si la mano está rosada, es una urgencia, también hago reducción de osteodesis. Si no recupera el pulso, tengo que pensar si lo voy a explorar o lo voy a observar y controlar muy de cerca, y si durante ese periodo hace un deterioro de su circulación, sí es una indicación de exploración inmediata. Importante que si una fractura no tiene pulso y si tiene compromiso el nervio mediano, siempre tenemos que estar muy atentos a una lesión arterial asociada y al síndrome compartimental, que puede estar encubierto por la falta de sensibilidad que tiene el paciente. El compromiso neurológico, brevemente, se dan entre un 10 y un 20%. Lo más frecuente es el nervio interóseo anterior, que es la rama motora del mediano. También puede ser el mediano completo, puede ser el radial o el cubital, depende del desplazamiento de la fractura. Pero bueno, por suerte la mayoría son neuropraxias que van a recuperar espontáneamente antes o hasta los 3 meses, la indicación de esperar. Bueno, si tenemos una fractura sin pulso, ya lo dijimos, con compromiso del nervio mediano, por la cuestión anatómica siempre pensar nervio mediano, arteria. Si tenemos una fractura que tiene un déficit neurológico, vamos a tratarla, vamos a hacer una reducción cerrada y una osteodesis. Si recupera, bueno, perfecto. Si persiste ese déficit, pero nosotros logramos una reducción anatómica, lo vamos a esperar, lo va a recuperar solo. Ahora, si la reducción no es anatómica, como que hay dudas si hay una interposición en el foco de fractura, o sea, cuando estamos haciendo la maniobra sentimos que hay algo interpuesto, bueno, eso puede ser la indicación de exploración. Muchas gracias. Bueno, gracias Valeria. La última exposición de esta primera mitad es fractura de cóndilo externo del doctor Andrés Ferreira del grupo del Sanatorio Allende de Córdoba. Ahora sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a Miguel y a Saoti. Vamos a hablar entonces de fractura de cóndilo lateral del húmero. Es la segunda fractura de codo pediátrico en frecuencias después de la supracondilia que escuchamos recién. Compromete a la fisis distal del húmero, es decir, que es una fractura intraarticular y tiene una alta tasa de subdiagnóstico, como vamos a ver más adelante. En general, la presentación clínica tiene edema localizado, puede tener un poco de equimosis. El dolor a la palpación es bien puntual en la cara externa del húmero distal, pero la deformidad es mínima del codo comparado con la presentación más aparatosa que tiene la supracondilia que explicaron anteriormente. En las imágenes, aparte del clásico frente y perfil, es muy importante la radiografía oblicuo interna. Como vemos en este caso, por ejemplo,
en la radiografía de frente y perfil podríamos considerarla normales casi, que no vemos nada que nos llame la atención. En cambio, esta oblicuo interna nos brinda mayor exactitud para ver el desplazamiento y por eso está indicado hacerla. Si no la solicitamos de entrada, la podemos pedir agregarla una vez que ya la vimos en una radiografía la fractura o ante la sospecha. Otros estudios como tomografía, que tiene radiación, podría aportar algo para ver un poco la superficie articular, o la resonancia, que en algunos artículos lo mencionan para ver si tiene el cartílago articular una bisagra intacta, que nos daría que es una fractura estable, pero tiene la desventaja del costo y la necesidad de sedación. La ecografía también está descrito para integridad del cartílago articular, pero es operador dependiente, por lo tanto, la verdad que no son muy utilizados en nuestro medio ninguno de estos otros y con las radiografías nos alcanza. Sí solemos utilizar bastante la artrografía, que es la colocación de contraste intraarticular, que nos permite determinar el patrón de fractura. Es muy útil para los pacientes pediátricos que todavía no tienen osificado la epífisis. Es cierto que tiene una validez limitada si lo tomamos como un procedimiento diagnóstico aislado, pero sí lo utilizamos bastante en el momento de tener al paciente ya en el quirófano para evaluar esa reducción y ver mejor el cartílago no osificado. Hay muchas clasificaciones, la de Milch es una clásica que describe la dirección del trazo, pero no nos orienta hacia el tratamiento. En la tipo 1, el trazo va a través del núcleo de osificación, sería comparable a una Salter-Harris 4, y la tipo 2, el trazo llega hasta la tróclea. Respecto a Salter-Harris sería una tipo 2, pero de todas maneras es intraarticular, respeta la fisis del cóndilo, pero no respeta el cartílago articular por cómo es la anatomía del húmero distal. En cambio, la clasificación de Jacob sí nos orienta mucho más para qué tratamiento vamos a realizar. La tipo 1 es una fractura incompleta, con la superficie articular intacta. La tipo 2 es una fractura completa que no tiene desplazamiento. Y la tipo 3 ya sí tiene desplazamiento y diferentes grados de rotación del fragmento. Históricamente se aconsejaba no tratar las fracturas de cóndilo si consultaban después de 3 semanas y había mejores resultados sin tratamientos que con reducción abierta y fijación interna. La tendencia actual es hacer reducción y osteosíntesis de las que están desplazadas. Hay algunas controversias con las mínimamente desplazadas que vamos a ver ahora. Y hacemos fijación tardía solamente en los casos que presenten dolor, inestabilidad o disminución de la movilidad. El manejo, ¿cómo va a ser? En las que son no desplazadas o mínimamente desplazadas, estas son un gran porcentaje. En la literatura son entre un 33 y casi un 70% de las fracturas de cóndilo externo. Consolidan rápido en general, con callo abundante, y hay que hacer radiografías semanales para evaluar si no se desplaza en el medio del tratamiento. Hay varias controversias en la literatura. Algunos autores dicen que existen pocas fracturas de cóndilo no desplazadas. En cambio, hay una serie publicada por Flynn que ellos vieron 23 casos de pseudoartrosis que inicialmente habían sido fracturas no desplazadas. Y en el artículo de Launey también él afirma que la pseudoartrosis es más frecuente en pacientes que recibieron tratamiento conservador que quirúrgico. Algunos autores son un poco agresivos diciendo que hay que operar todas las fracturas mínimamente desplazadas por el riesgo de desplazamiento y de pseudoartrosis, mientras que, por ejemplo, Pirker afirma que un mejor enfoque sería hacer férula de yeso la primera semana y luego lo pasamos a yeso si no hubo desplazamiento. Y si se llega a desplazar en esa primera semana, todavía estamos a tiempo de hacerle tratamiento quirúrgico y estaríamos tratando... si operáramos a todos, estaríamos tratando a muchos pacientes que no necesitarían esa cirugía, como en la serie esta última que está abajo, que solo 2 de 95 casos se le desplazaron y requirieron fijación. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Es el tratamiento no quirúrgico debe ser indicado solo si se puede asegurar un seguimiento adecuado, ¿sí? Y podríamos realizar fijación percutánea en pacientes que no sean complacientes con el protocolo de tratamiento conservador, es decir, que no sean capaces de venir durante las 3 primeras semanas a hacerse radiografías para evaluar ese desplazamiento. Sí, como decía recién, vamos a indicar tratamiento conservador en fracturas no desplazadas, en la que tengan bisagra del cartílago articular intacto. En la resonancia pongo ahí el signo de pregunta por lo que decíamos recién, que en general no lo hacemos, pero bueno, lo mencionaban en algunos artículos. Y fracturas con un desplazamiento menor o igual a 2 milímetros en todas las radiografías, voy a insistir en esto que decía antes, de la oblicua interna. El manejo puede ser con férula o con yeso, lo importante es que el yeso sea lo más proximal posible, ¿sí? No como en este ejemplo, que la férula parece muy linda, pero llega solamente hasta el tercio distal del húmero. Lo óptimo sería que llegue o al tercio medio o tercio proximal, porque esta férula no está inmovilizándolo adecuadamente al codo y podría tener un poco de desplazamiento, ¿sí?
Es importante quitar la inmovilización para hacer las radiografías y hacer controles radiográficos durante las 3 primeras semanas, cada 3 o 7 días, para evaluar esos posibles desplazamientos. El tiempo de inmovilización, controvertido, pero no tanto como lo que hablábamos antes. La mayoría hablan de entre 3 y 6 semanas. Casi todos están de acuerdo en que con 6 semanas suele ser adecuado. En las que no tienen desplazamiento, y en las que sí tienen desplazamiento hasta 2 milímetros pueden requerir un poco más de tiempo, como 8 o 12 semanas. Acá vemos un caso, un paciente de 7 años que tuvo una caída de bicicleta. Si la vemos rápidamente parece una radiografía normal. Viéndola con más detenimiento, vemos ahí el trazo a nivel de la metáfisis, bien cerquita del cartílago de crecimiento, y en el perfil, viéndolo con ganas también, podemos ver esa parte de ahí, pero sí, por eso decíamos que son muchas veces subdiagnosticadas y que pasan desapercibidas en una atención inicial. A los 4 días se hizo un control, se ve un poco más claramente el trazo, sobre todo en el frente, en el perfil también. Y a este paciente se le hizo tratamiento conservador con férula de yeso, que se lo quitaba para los controles radiográficos, como vemos ahí, a los 10 días y a los 25 días, que mantuvo ese sin desplazamiento o mínimo desplazamiento, que anduvo bien con tratamiento conservador. ¿En qué caso vamos a basar un tratamiento quirúrgico? Las opciones pueden ser reducción cerrada o abierta. Vamos a indicar reducción cerrada en los pacientes que tienen fracturas desplazadas pero estables. En ese caso nos va a ser muy útil la artrografía intraoperatoria para ver que el cartílago articular esté intacto. Y como decíamos antes, también lo podríamos indicar en fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas, que el paciente no pueda venir a hacer las radiografías semanales de seguimiento. Acá vemos un caso, una paciente de sexo femenino de 6 años, vemos un poquito el hematoma ahí en la cara externa, muchas veces no está presente, pero sí, en los casos que lo notamos es bastante orientador. Y acá vemos en la radiografía cierto desplazamiento, esta sería de las que posiblemente de las mínimamente desplazadas, pero que en este caso se lo llevó a quirófano, ¿sí? Podemos ver ahí haciendo algunas oblicuas con radioscopía. Y al hacer la artrografía podemos ver ahí cómo la superficie articular está intacta y tiene continuidad, ¿sí? Y luego cuando hagamos la reducción de ese pequeño desplazamiento nos va a mejorar más la superficie articular, ¿sí? En este caso se hizo entonces reducción cerrada y fijación con 2 clavijas, que en general lo hacemos de esta manera, divergentes, una paralela a la superficie articular y la otra oblicua, tomando ambas la cortical opuesta. En el posquirúrgico inmediato y en el seguimiento, luego de que la fractura consolidó y se retiraron las clavijas, ¿sí? Algunos artículos mencionan la reducción asistida por artroscopía, permitiría buena visualización de la superficie articular, con menor daño de partes blandas. Hay que tener en cuenta que tenemos el riesgo de síndrome compartimental por el líquido que usamos para la artroscopía. La verdad que no tenemos experiencia en nuestro servicio con este método, pero posiblemente en centros que tengan alto volumen de artroscopía de codo podría ser, pero bueno, siendo un abordaje relativamente menor, me parece que es un poco exagerado. La reducción abierta, utilizamos el abordaje de Kocher clásico, vamos por un plano internervioso entre el anconio, inervado por el nervio radial, y el extensor cubital del carpo por el interóseo posterior. También podemos ir, si no, entre el braquio radial y el tríceps. Es importante minimizar la disección de partes blandas, sobre todo de la parte posterior, porque por ahí ingresan los vasos al fragmento del cóndilo y podríamos tener riesgo de necrosis, si no. Hay que visualizar la superficie articular, como en toda fractura articular que tratemos en forma quirúrgica, y la reducción la podemos hacer con varios métodos, con un clamp de puntas, con un punta cuadrada o con una clavija, como vamos a ver ahora. Acá vemos en un esquema cómo viene el abordaje por la cara externa del codo, se ve un poco clarito algunas partes. Desinsertamos en parte los tendones que están en el epicóndilo, ¿sí? Y hacemos una capsulotomía para poder visualizar claramente la superficie articular y el trazo. Esto es lo que decía anteriormente, podemos usar una clavija como joystick para reducir el fragmento o lo podemos hacer con un clamp de puntas, ¿sí? Sí es importante lo que decíamos antes, que la fijación sea una clavija paralela a la superficie articular y otra oblicua. Acá lo vemos en un ejemplo con fotos clínicas de un paciente, el abordaje realizado. Como vemos muchas veces hematoma y contusión de las partes blandas en el sitio de la fractura y parte de la cápsula a veces está rota por la misma fractura, y luego de reducirla, ya con las clavijas que se ven acá que van por la parte posterior del abordaje, y bueno, acá con el cañón no se ve tan claramente, pero ahí vemos la fractura con una buena reducción anatómica, ¿sí? En el grupo de Barcelona proponen un abordaje anterior de codo para las fracturas de cóndilo externo.
ellos realizaron este abordaje que les permite una visión más directa de la reducción que verlo desde lateral con el abordaje clásico, y sobre todo, por lo que aparte de tener una mejor visión intraoperatoria, ellos apoyan mucho en que tienen mejor cosmesis de la cicatriz, como vemos acá en esta foto, que casi no se nota la cicatriz en la cara anterior del codo, comparado con la cicatriz que suele ser hipertrófica en el abordaje lateral clásico. En cuanto a la fijación, generalmente utilizamos clavijas percutáneas que tienen que ir por fuera del abordaje, como veíamos en las fotos anteriores, que va un poquito más posterior de donde está el abordaje. Las podemos dejar percutáneas, es decir, que estén sobresalidas por fuera de la piel, lo cual no va a necesitar anestesia para cuando tengamos que hacer el retiro de las mismas, o algunos indican hacerlo subcutáneas, que tienen menor riesgo de infección, pero tener presente que vamos a necesitar una segunda anestesia para poder retirarle las clavijas al paciente. La mayoría utilizan 2 clavijas, en las que son muy inestables, al igual que mencionaba Valeria, por ejemplo, en las supracondilias podemos usar una tercer clavija, ¿sí? Pero está descrito que esto daría mayor rigidez y mayor riesgo de prominencia lateral, aunque no está claro si es por esa tercer clavija o si habrá sido posiblemente porque tuvo una lesión inicial más grave de las partes blandas y eso le produjo la rigidez o la prominencia. Acá vemos un caso de un paciente de 6 años con una fractura un poco más desplazada que las que veíamos anteriormente. Lo mismo que decía antes, en la radiografía de perfil, si me muestran solo la de perfil, te puedo decir que es una radiografía normal, por eso es importante tener las 2 proyecciones, si agregamos la tercera oblicua mejor. Se hizo una reducción abierta y fijación con clavijas, como mencionabas anteriormente, es la radiografía en el postquirúrgico inmediato, a las 6 semanas. Y acá a las 10 semanas, luego de retirar las clavijas y con la fractura consolidada. Hay cierta tendencia actual a hacer la fijación con tornillo canulado compresivo, siempre teniendo en cuenta que tiene otro costo y hay que tener disponibilidad de los mismos en la institución en la que estemos trabajando, por lo tanto no siempre lo vamos a poder hacer. En el caso que usemos tornillo, la ubicación tiene que ser metafisaria para evitar atravesar el cartílago de crecimiento que podría darnos una lesión del mismo, ¿sí? Y también que requiere una segunda cirugía para la extracción. Acá vemos un artículo del año 2014, ellos evaluaron 96 pacientes en un periodo de 7 años, la edad promedio fue de 5 años, en la mitad hicieron reducción abierta y en la otra mitad reducción percutánea, pero en todos lo fijaron con un tornillo, con un bajo porcentaje de complicaciones, la mayoría de las complicaciones eran por osteosíntesis sintomática, pero ellos afirman que no tuvieron lesiones de la fisis ni desvíos angulares. Acá vemos un caso nuestro, cómo se hizo la fijación con clavijas. Como vemos, la oblicua es más finita la clavija porque es para poder introducir el tornillo canulado, como decía recién, en la parte metafisaria de la fractura para evitar atravesar la fisis, ¿sí? Y como vemos a los 3 meses con la fractura consolidada y luego de retiro de osteosíntesis, como dije anteriormente, necesito una segunda anestesia y segunda cirugía, ¿no? Vamos a ver otro caso, un paciente de 6 años, atendido previamente en otra institución, no trae esas radiografías iniciales, en la guardia le hicieron una radiografía con yeso, como vemos acá, este yeso no nos permite ver ninguna fractura, podríamos casi obviarlo y pasar como una radiografía normal, por eso es importante quitar el yeso para ver la fractura de cóndilo que no se ve con el yeso puesto, ¿sí? En este caso, a los 4 días se ve un leve desplazamiento, esta sería de las que del primer grupo, es decir, que tiene un desplazamiento leve, pero que no podía hacer el seguimiento adecuado para hacer tratamiento conservador, por lo que se hizo tratamiento quirúrgico, artrografía que nos permite ver mejor la superficie articular, ¿sí? Y se hizo reducción cerrada y fijación con un tornillo canulado, como decíamos recién, ¿sí? Y acá vemos al mes postquirúrgico cómo ya se va viendo parte del callo. En cuanto a los resultados, la mayoría de los pacientes tienen escasa limitación funcional o alteraciones cosméticas. Tiene peores resultados que otras fracturas del codo, en parte por la prominencia ósea lateral que da un pseudo codo varo. Por eso siempre a todo paciente que tiene fractura de cóndilo le explicamos a los padres antes del tratamiento que muy probablemente va a tener esa prominencia y ese pseudo codo varo para no tener reclamos más adelante. La cicatriz es hipertrófica en los que hacemos reducción abierta. Y podría haber cierta disminución del rango de movilidad, aunque no es de gran porcentaje. Y como decía antes también, es muy importante que hay muchos casos de subdiagnóstico. Las posibles complicaciones, algunas las nombré, como la prominencia lateral, sobrecrecimiento del cóndilo lateral, que dé un codo varo o un pseudo codo varo, posibles barras fisarias por la fractura que va a través de la fisis, consolidaciones viciosas, pseudoartrosis, necrosis avascular que nos pueda llevar a un codo valgo, y parálisis tardía del nervio cubital a más largo plazo. 2 palabras sobre pseudoartrosis.
es más frecuente la pseudoartrosis en fractura de cóndilo que en otras fracturas del codo. Hay 3 teorías que explican esto posiblemente. Una es que el líquido sinovial dentro del trazo fracturario tendría ciertos factores que retrasan la consolidación. Otra es que por la tracción de los tendones extensores hacen que tenga cierto movimiento la fractura y retrasar la consolidación. Y por último, la pobre circulación metafisaria al fragmento distal, ¿sí? No hay un límite exacto desde a partir de cuándo está definida como pseudoartrosis, como sí lo está en otras fracturas del cuerpo. Flynn afirma que luego de los 3 meses sí ya se considera pseudoartrosis de cóndilo, por lo tanto, tener en cuenta si después de 8 semanas de tratamiento vemos escaso o nulo callo o persiste la línea de fractura, tendríamos que hacer algún tipo de tratamiento para evitar llegar a una pseudoartrosis. Entonces, en resumen, las fracturas de cóndilo externo dan menos síntomas que la supracondilia cuando las vemos en agudo, por eso es importante sospecharlo, revisarlo al paciente, no ver solo la placa. También ver las radiografías oblicua interna que nos van a dar mucha información. En los que tienen un desplazamiento mayor o igual a 2 milímetros, hacer reducción y fijación. Mucho cuidado con las mínimamente desplazadas porque hay un alto índice de que no son diagnosticadas inicialmente. Hacer el seguimiento de cerca con radiografías semanales y si vamos a indicar tratamiento conservador, que la inmovilización sea la adecuada. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Hola. Bueno, gracias, Andrés. Sí, ¿hay alguna pregunta mientras vamos preparando los casos? Espera. A ver si escuchan los de web. Sí, una consulta. El uso de la artrografía intraoperatoria, digamos, ¿qué indicación tiene precisamente? La fractura de cóndilo externo. Bueno, un poco como lo mencionaba recién, la artrografía, decís, en general nos ayuda en las que vamos a hacer reducción cerrada para poder valorar bien la superficie articular, porque hay una gran parte que es cartilaginosa del epífisis y que no la vemos bien en la radiografía, entonces para corroborar que la reducción sea adecuada, en esos casos usamos la artrografía. Una reducción abierta para confirmar que está bien reducida. No, porque en la reducción abierta lo ves directamente a través del abordaje. Sería más que nada para las reducciones cerradas, ¿sí? Para corroborar que la reducción fue adecuada. Digamos, ¿lo hacen de rutina o cuando hay un determinado desplazamiento? Digamos, ¿qué referencia tomas como para hacerlo o no? Es buena pregunta. Posiblemente si lo haces inicialmente, sería sobre todo las que son menos desplazadas, que en una que tenés un desplazamiento muy importante vas a hacer una reducción abierta porque puedes tener interpuesto periósteo, cápsula, partes blandas, entonces la vas a abrir sí o sí. En las que están ahí un poco borderline de qué tanto desplazamiento tienen, te puede aportar un poco de información y si hace falta la terminas abriendo, no hay problema, pero posiblemente hay un gran número de pacientes que si le haces la artrografía, corroborás que la superficie articular esté intacta, le puedes hacer la reducción en forma percutánea. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es con relación a las fracturas supracondilias. Dos preguntas. El tema de las clavijas en la reducción percutánea, el hecho de que sean cruzadas, yo quisiera saber si alguien tiene experiencia en cuanto a ver alguna neuropraxia o una lesión del nervio cubital, porque la verdad que yo nunca he visto una y en el Hospital Posadas más o menos hacen una por día, deben ser unos 20 mensualmente y todas las hacen cruzadas, nunca he visto una neuropraxia ni una lesión cubital. Y la siguiente pregunta es, en cuanto al tiempo de realización del quirúrgico, ¿cuánto tiempo se puede diferir el paciente? Tomando un término, si se puede decir, arbitrario acá, digamos 48, 72 horas, si alguien tuviera experiencia al respecto. Bueno, con respecto a las clavijas cruzadas, yo me formé en un hospital donde se ponían clavijas cruzadas. Después cuando hice la especialidad de ortopedia infantil en el Garrahan, ya ahí se ponían laterales o se ponía un endomedular y otra lateral.
Y la verdad que cuando las que vi cruzadas, solamente vi una que tenía compromiso del cubital. O sea que no es que sea algo frecuente, yo te digo mi opinión, ¿no es cierto? Pero me parece que si poniendo una configuración que es menos riesgosa e igualmente estable, opto por poner 2 clavijas laterales. A veces el que está habituado a una técnica prefiere seguir haciéndola, eso es respetable. Yo creo que si puedo no correr ningún riesgo y dejar bien la fractura, voy a poner 2 clavijas laterales. Y si tengo que poner una medial, bueno, tomaré los recaudos necesarios. Es eso por lo de las clavijas. El otro tema de cuánto se puede esperar también es un tema controvertido, sobre todo si hay que operar una fractura supracondilia a la mitad de la noche o sin ayuno. En lo que hay más o menos un consenso es que en general se puede esperar a operarlo a la mañana siguiente, no esperarlo más de 24 horas, pero sí esperar a la mañana siguiente o que cumpla el ayuno, que esté la gente necesaria para operarla, el quirófano en condiciones, siempre y cuando, bueno, no tenga un compromiso vascular ni signos como de riesgo que serían un gran hematoma, un gran edema o un relleno enlentecido. La piel como si fuese enganchada, porque bueno, ahí a lo mejor esperar 10 horas toda la noche es aumentarle el riesgo de que durante el transcurso de ese tiempo haga un síndrome compartimental o pierda el pulso que lo tenía de ingreso, digamos. Que fue un poco por ahí que yo mostré ese caso, porque esa paciente tenía esa lesión en piel, pero no tenía en ese momento compromiso vascular. Pero bueno, con semejante desplazamiento y esa equimosis, uno se prefiere no esperar. Acá hay unas preguntas que hacen online. Preguntan sobre la primer clase, fractura de clavícula en adolescentes operadas. Mencionaron que la tendencia actual es usar placas anatómicas para no tener que retirar el material. En pacientes que realizan deportes de contacto como rugby, ¿consideran dejar el material también? Sí, actualmente no lo retiramos el material. Hay algunos trabajos, inclusive publicados en la literatura, en pacientes con deporte de contacto, con un seguimiento bastante bueno, en que no hay ningún problema en dejar la placa puesta. Lo hemos tenido que retirar solamente en un paciente y era por irritación de la placa, pero no lo hacemos en forma preventiva. Y después hay una pregunta para las fracturas de cóndilo externo que requieren reducción abierta. ¿Se hacen la urgencia o se programan? Bueno, es cierto que no es una urgencia como sí lo mencionaban de las supracondilias, se podría programar 1, 2, 3 días, yo creo que no hay problema. Sí, después hay una cuestión organizativa, administrativa de cada hospital, que hay veces en algunos hospitales, si no lo operás de guardia en el mismo día, por ahí cuesta conseguir un turno quirúrgico en los siguientes días, pero sí, es cierto que lo podés programar en diferido unos días de demora, no hay problema. Bien, una pregunta ahora ya al fondo, una última, así después aprovechamos, sacamos 10 minutitos al break para ver algún caso. Hola Andrés, ¿cómo andás? ¿Pensás que puede aportar algo a la RX axial de codo en el tipo de lesiones que vos expusiste? Tienes la paleta de frente con angulación de 45 grados del antebrazo. Está escrito, por eso te pregunto. ¿Para el cóndilo decís? Sí. No la vi, la verdad no la vi, tendría que buscarlo. Bien, vamos a ver un caso rápidamente, si hay alguna pregunta, pueden charlarla en el break con alguno de los expositores. Esta es una chica de 10 años que viene hacia la guardia. Valeria, obviamente, clasificación esta es fácil, no es muy difícil, pero es una chica que venía sin pulso y con una mano fría. Faltaban unas 3 horas de ayuno para poder meterla en quirófano. Uno puede aguantar ese tiempo, si lo puede aguantar, ya dijiste que en general no se hace ningún estudio de la vascularización antes, pero si uno tiene unas 3 horas hasta que lo pueda hacer, ¿se justifica hacer algo o no? ¿Algún estudio? No, yo creo que esta paciente hay que llevarla directo a quirófano, no demorarlo por ningún estudio ni nada, y ir llamando al cirujano vascular. En nuestro hospital no está presente, pero sí está el llamado y decirle,
tengo este paciente con esta situación, como para que, bueno, lo ideal es que esté mientras uno hace el procedimiento y ver qué pasa. Bien, se llevó a quirófano, se hizo una reducción cerrada y esta fue la mejor reducción cerrada que se pudo conseguir. Daniela, ¿qué te parece? ¿Te quedás con esta reducción cerrada esperando a ver qué pasa con el pulso? ¿No poder conseguir mejor reducción cerrada, haces reducción abierta? Primero, si no recupero el pulso, porque ya me ha pasado, tuve 2 casos con una fractura Garland-Assis tipo 3 que da la sensación que se expone en cualquier momento, que tiene una gran equimosis, una gran umbilicación en la piel y está fría, y luego de la tracción hasta que lo traslada, que uno lo acompaña a sala de radiología y luego a quirófano, ese pico, justo apuntando a cara anterior, no es favorable, digamos, para la nueva vascularización arterial. Si el pulso no vuelve, nosotros en el hospital tenemos el cirujano vascular presente 24 horas, en el sanatorio no. No soy como la doctora Domen, que está casada con un cirujano vascular, entonces se dificulta eso, pero sí, retiro las clavijas, intento una nueva reducción y si no vuelve el pulso llamo al cirujano vascular. ¿Cuánto tiempo desde que haces la fijación esperás el retorno del pulso? Porque obviamente nunca vuelven en el momento que uno hace la reducción, sino generalmente uno hace la reducción, lo estabiliza. ¿Cuánto tiempo esperás? Primero, déjame decirte que es una fractura de las supracondilias las más bajas, las más epifisarias. Entonces son las que más se deslizan y son las más inestables. A mí me pasó como Valeria, que nosotros hacíamos reducción cruzadas y cuando pasamos a hacer ortopedia infantil en un hospital pediátrico, la verdad que me da buenos resultados porque siempre el pilar interno, ¿sí? Uno puede pasar directamente una clavija para estabilizar y que después no te pivotee al pilar externo, que es el más inestable. Entonces, yo acá le haría cruzada, no hubiera intentado la segunda y la tercera. Pero bueno, no es aceptable, tiene la cola de pescado, está desplazada. No saldría de quirófano así. Andrés, ¿cuánto esperan ustedes el retorno del pulso? ¿Cuánto es un tiempo prudencial después de hacer la fijación? Buena pregunta. O si te manejás por, aunque no sea retorno del pulso, porque tenga una buena vascularización la mano. Sí, yo creo que Valeria lo dio muy bien en la charla, pero está bueno reafirmarlo. Lo más importante, más allá del pulso, es la perfusión. Teniendo una mano rosa, por más que no tengamos pulso, a veces pasan 2-3 días que no recupera el pulso. Sí lo tenemos capaz 2 días internado, que tenga una buena respuesta analgésica y capaz que lo podemos dar de alta por más que no tenga pulso y lo vamos controlando después por consultorio. Y esos pacientes que llegan sin pulso, ¿se los opera y vuelve a la perfusión? ¿Los inmovilizan con un yeso, con una valva, alguna posición en especial? Nosotros le ponemos férula de yeso a todos y no yeso cerrado, por una cuestión de evitar compresiones. También es más fácil de retirar para las curaciones, para el seguimiento posterior, pero bueno, en algunos centros hacen yeso cerrado, como se ve ahí en esa radiografía de ustedes, y es válido también, pero bueno, por lo menos a nosotros nos da un poco más de temor de que nos pueda hacer un compartimental por compresión, por ejemplo, entonces hacemos férulas. Sí, nosotros también estamos presentando problemas acá. Este paciente salió así de quirófano, salió con un yeso entero, recuperó la vascularización y después nosotros lo vimos varios días después, ya llevaba casi 2 semanas con esta radiografía. La realidad que dijimos, bueno, tenía buena vascularización, 2 semanas lo aguantamos. Esta es la radiografía a los 3 meses y esta es a los 3 años. La verdad, obviamente uno trataría de lograr mejores reducciones, pero está bueno a veces ver esta capacidad de remodelación así en los niños. Y vamos a hacer rápidamente un caso más. Sí. Te hago una pregunta, porque a mí en 2 casos tuvo transitoria neuropraxia del mediano. Si en este caso el chico no hacía pinza digital previo a la cirugía. No. Después lo recuperó, le tuve que dar vitamina B12, lo recuperó y no dejé el ayuno pasar. Me metí en quirófano rápido, justo era el día de consultorio, así que lo pude organizar, pero los 2 casos con ese pico anterior y con mano blanca tuve lesión del mediano.
Sí, yo lo vi en este momento, cuando yo llevaba 2 semanas. Estaba bien y aparentemente por lo que relata la familia no tenía ningún déficit neurológico. Este segundo caso, Andrés, un chico varón de 3 años con esto. ¿Cuál sería tu conducta? Ahí en la radiografía de frente tiene un desplazamiento que es de esas que están al borde, de si son 2 milímetros, son menos, son más. Yo le haría una radiografía oblicua como mínimo para empezar. Bien, ¿piden algún estudio tipo resonancia y eso de rutina en estos pacientes chicos? No, la verdad que no. Como mencioné en la charla, está nombrado en los artículos, pero no tenemos experiencia, no pedimos ni resonancia, ni eco, ni TAC. Bien, este chico fue tratado con el tratamiento histórico, ¿no? Y tampoco con un buen seguimiento. Uno ve estas radiografías y la realidad, fundamental lo que decía Andrés hace un rato, de sacar el yeso, hacer una buena radiografía donde se vea bien. Y vino, sí, con estas radiografías a los 3 meses. Se sacó el yeso y le hicimos estas radiografías, ¿vale? ¿Qué te parece? Se ve muy bien. Capaz podemos bajar un poco la luz para esta, para ver fundamentalmente ahí. Sí, se ve claramente que Y las volvemos a prender, por un lado se para desplazó que nos veamos. Y por otro lado que no está consolidado. Si uno lo ve así es como que piensa que se hizo todo mal al principio, pero la verdad que la fractura al principio por ahí daba para tratamiento ortopédico. El tema es el seguimiento, eso sí, advertirle a la familia por ahí el cambio de conducta. Estando así, yo creo que hay que operarlo. Con 3 meses yo me inclino para una reducción abierta. A veces no se logra una reducción anatómica, hay que hacer lo que se pueda, pero por lo menos dejarlo estable al codo. Y creo que por la edad del paciente es con clavijas, si son pacientes mayores se puede pensar en tornillos, y si llevara más tiempo de evolución a veces hay que colocar injerto. Creo que en este caso no va a ser necesario. Bien, Andrés, 3 meses, justo el límite que vos dijiste de pseudoartrosis. ¿Lo operás o esperamos un mes más a ver si es una pseudoartrosis? Capaz que si la alineación del miembro y la movilidad es buena, podríamos esperarlo, pero dan más ganas de operarlo que de esperarlo realmente. Bueno, nosotros lo abrimos, hicimos obviamente una reducción abierta, ya en ese momento una reducción cerrada es difícil, para además ver bien la superficie articular, la reducción. Este método de estabilización, Andrés, criticalo. Bueno, Así reafirmamos los conceptos que diste antes. Sí, al igual que en la supracondilia, las clavijas tienen que estar lo más separada posible a nivel del foco. Esas 2 clavijas funcionan como si fueran una porque se cruzan en el mismo punto y entonces no te dan estabilidad rotacional. El fragmento podría rotar como si pivoteara porque sería equivalente a tener una sola clavija. Y en ese perfil que parece un poco oblicua, parece que la reducción no es tan buena tampoco. Eso lo notan con las clavijas, el tema de no lograr una buena compresión en ese sentido, posiblemente sea por la configuración. Si utilicemos una configuración, hubiesen sido las clavijas más, como vos decís, uno hubiese conseguido una mejor compresión a nivel de ese fragmento. Compresión, sí, la podés dar, tratándolo con clavijas, podés dar la compresión como hacemos clásicamente en las reducciones abiertas, ya sea a mano, con punta cuadrada, con la clavija como joystick, no necesariamente con tornillo. Pero sí también es fundamental la configuración de las clavijas. Es difícil saber ahí si quedó así de entrada o si se desplazó en el medio por la configuración de las clavijas. Este es el 2 meses posoperatorio, en el momento que se retiraron las clavijas. La verdad el chico tenía un buen eje, la verdad se veía del brazo, empezó con buena movilidad, sin dolor. Este es el posoperatorio a los 3 años, la verdad que los chicos muchas veces nos ayudan bastante a nosotros. Así que bueno, vamos a aprovechar, porque estamos pasados de tiempo, para la cuestión del break. Hacemos ahí comida, algo para tomar ahí afuera, y arrancamos de nuevo a las 3. Fernández.
te va? ¿Bien? Sí, lo hacemos nosotros. En general lo dividimos a la mitad con fisio. El contraste en general tiene un frasco así, que le dan los radiólogos, y ponemos poquito, al igual que cuando hacía artrografía de cadera, ponemos un poquito y ves que esté realmente en la articulación y no por fuera. ¿Se podrá poner el... O sea, si tiene 5 de contraste y 5 de fisio. ¿Se podrá poner el flyer de ingreso? Para varias fracturas lo usamos bastante, por ejemplo, en una tilón también, si va a ser cerrada. Sí, claro, sí. Más de eso. Sí. Por ejemplo, ahora en la escúpula ves que tocamos la mesa, no sé, seguro. Bueno, pero todo el vos ves el núcleo redondito, después que hace la cobertura, ves un montón de ácidos. Sí, el que mostró último de caso ese hoy que suena yo una oblicua. Sí, ahí no. Sí, por eso si haces la oblicua y tiene 2 milímetros o menos, es candidato a hacer oblicua, es controlando controlador. Lo que hacía él, al control vino con yeso y no